Hola, bienvenidos a Familias Transformadas. Seguimos con el estudio del libro de Proverbios. Recuerden que estamos en el capítulo 7 y nos habla de las artimañas de la ramera. Yo ya les expliqué en el video anterior que ramera pues en realidad es igual que prostituta. En el video anterior llegamos hasta el versículo 5. Hoy vamos a tratar de avanzar un poco más, pero recuerden que pues no podemos ir muy rápido porque realmente pues hay que analizar versículo a versículo. Entonces voy a leer desde el versículo 1 hasta el 5 donde llegamos para que tengan una idea del contexto de lo que ya hemos estudiado. Dice así: las artimañas de la ramera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Entonces, vemos que Salomón sigue diciéndole al hijo: ojo con la mujer aduladora, ojo con la mujer que aparenta ser elegante, ser especial, ser única, pero realmente no es lo que parece. Hay personas que aparentan una cosa, pero eh, por detrás son otras. Entonces yo les decía a ustedes un dicho muy popular que dice: debajo de las piedras están las serpientes, y aunque la serpiente mude de piel, sigue siendo serpiente. Entonces también pues es otro ejemplo. En el versículo 6 vemos que Salomón está, dice, en su casa, mirando por la ventana, dice, hacia el exterior. Él está dentro. Por mi celosía. Y uno dice, bueno, ¿y qué significa celosía? Celosía es como un espacio, como una ventana, como un muro perimetral, pero que es como un enrejado o como esos ladrillos que son huecos que nos permiten ver hacia el exterior. Entonces, él estaba ahí dentro de su casa, pero estaba esa pared en la cual él podía ver lo que estaba sucediendo en la calle. Y vi, dice, entre los simples. Los simples son esas personas imprudentes. Como dice la Biblia, el simple es el que se deja llevar por todo el mundo y hace lo que le da la gana sin tener en cuenta las consecuencias. Yo digo que los simples son como esas hojas que van en los ríos, que van ahí flotando y donde el agua las lleve, ahí pegan. Así son los simples, ese tipo de personas que se dejan de llevar por cualquier corriente. Consideré, dice, entre los jóvenes a uno falta de entendimiento. Entonces, él está contándole al hijo que vio a un grupo de jóvenes, pero entre el grupo iba uno que realmente carecía de entendimiento. Era el simple, el cual, dice, pasaba por la calle junto a la esquina, que quiere decir que ese joven dejó el grupo y se alejó. Y lo vi cuando caminó hacia la esquina e iba camino a la casa de ella. O sea, iba al lugar donde estaba la prostituta. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Vemos que él está relatando pues que el grupo de jóvenes van todos, pero hay uno que se sale del grupo
para meterse a la casa de la prostituta. Y obviamente lo hace cuando ya está casi que oscureciendo, para que no se den cuenta, para no llamar la atención. Pero recuerden que todo sale a la luz. Tarde o temprano, todo sale. Lo que estaba en secreto se descubre. Y siempre hay alguien que ve. Uno dice, oiga, pero ¿cómo es posible si yo lo hice en lo más privado, en lo más secreto? Pero alguien vio, alguien se dio cuenta. Incluso hay gente que hasta va a hoteles a contratar ese servicio, pero en los hoteles también hay registros. Entonces, no importa a dónde vayas, alguien siempre va a ver y se va a dar cuenta. Y tarde o temprano, los que no querías que se dieran cuenta, lo van a saber. Entonces, él dice, lo estoy observando, que ya, pues como él cree que ya está noche, que ya está oscuro, que nadie lo ve, que nadie se dio cuenta, pues obviamente no es así. Él está diciendo, yo lo estoy observando. Cuando he aquí, sigue contando Salomón, una mujer le sale al encuentro, con atavíos de ramera y astuta de corazón. Obviamente Salomón se dio cuenta que era una prostituta, porque como les dije, en la antigüedad, las prostitutas se les exigía tener un tipo de vestimenta que las identificara del resto de las mujeres que no ejercían la prostitución. Entonces, obviamente, ella va vestida como se le exigía y pues todo el mundo se daba cuenta que ella era una prostituta. En algunas culturas las mujeres se vestían de color como violeta, tirando como al morado. No sé en este tiempo cómo era, pero pues en algunas culturas ese era el color que se les exigía. Entonces, obviamente, pues así se vistiera preciosa o lo que fuera, iba identificada como prostituta. Y él se dio cuenta. Aparte de eso, pues yo me imagino que como él está en la ciudad, está mirando, todo el mundo sabe quién vive ahí en esa casa, ya la identificaban, entonces obviamente pues era muy claro a dónde fue el chico. Y era, dice, astuta de corazón. Yo les comentaba en el video anterior que ese tipo de mujeres pues tienen el don, diría yo, ahí sí de verdad, de la palabra, para seducir, para atrapar y para realmente someter al hombre. Porque obviamente hay mujeres que son tan hábiles en cómo seducir y cómo manejar a un hombre y manipularlo, que pueden conseguir todo lo que quieran. Entonces nosotros sabemos que una buena manera de conquistar al hombre muchas veces es por la palabra. Entonces, y la forma de ser de las personas. No estoy diciendo que todo el mundo es así, pero hay un relato en la Biblia que me hace recordar eso del poder de las palabras. Recuerden que cuando la reina Esther estuvo en Persia, ella invitó al rey Atajerjes a un banquete. Y no solamente estoy segura que lo halagó y todo eso con el banquete, con la comida, con la vianda. No, la Biblia describe que era una mujer culta, bien hablada, y eso atrapó al rey. O sea, el poder de las palabras. Asimismo, no estoy diciendo, obviamente, Dios me guarde, que Esther era una prostituta. No, simplemente estoy diciendo que hay personas que son muy hábiles con las palabras y hay mujeres que utilizan ese poder para someter a los hombres. Entonces, ella dice, él sigue contando, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Entonces vemos que es una mujer que se da a
a conocer, es una mujer que realmente alborotadora, o sea, una mujer alegre en su forma de ser, que llama la atención y seduce por eso, no solamente por el color de la vestimenta, sino que toda ella atrae. Y ese tipo de personas uno las conoce a donde quiera que uno va. Así no diga la persona abiertamente me dedico a esto, pero cuando por su forma de ser y lo que dicen, uno ya se da cuenta qué tipo de persona es. Entonces, obviamente ella era muy conocida porque dice, no puede estar tranquila en la casa. O sea, era una mujer que salía a buscar clientes. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. O sea, estaba ella ofreciendo sus servicios. No solamente lo hacía en la casa, sino que ella salía y buscaba clientes. Se asió, o sea, se acercó a él, lo abrazó y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Entonces, obviamente, uno se da cuenta que es una mujer que es descarada. Como ya todo el mundo la conoce, pues no le importa que la vean con él. Y obviamente, pues el chico se nota que lo hizo de manera discreta, pero ya a ella no le importa. Obviamente, la reputación de alguien no era, creo yo, algo que a ella le interesara guardar. Entonces, dice, con semblante descarado y supuestamente banderita de paz, vengo en tranquila paz contigo, te he buscado y te he encontrado. O sea que ella sabía que ya venía desde hace tiempo acechando, echándole el ojo al muchacho hasta que al fin lo atrapó. Entonces, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. O sea, era una mujer que se esmeraba por atrapar a sus clientes. Todo lo hacía, dice, con diligencia. Sí tenía astucia, pero para lo malo. Arreglaba de tal manera que pudiera atrapar al joven, seducirlo y no dejarlo escapar. Es como esos encuentros amorosos que a veces tienen las personas con la mujer o el hombre que no es su esposo y obviamente no buscan cualquier lugar. Generalmente esas mujeres terminan a veces disfrutando más que la esposa porque le exigen al tipo en tal hotel, en tal lugar, en tal ciudad y el tipo con tal de acostarse con ella y tener sexo, porque realmente eso es lo único que a lo que van, pues exigen cosas. Hace tiempo escuchaba yo a una señora que decía, a veces es mejor ser amante que ser la esposa. Y yo me reía, pero es verdad, porque hasta en la historia, hasta en cosas actuales, uno dice cuánto se gasta un hombre en la que no es su esposa. Y aparte de eso, en la que no es su esposa, pues no tiene que lavarle, no tiene que cocinarle, no tiene que cuidarle hijos, no tiene que nada. Simplemente el contacto físico y nada más en el momento en que ellos dijeron. Pero pues esa no es la idea de Dios. Cuando Dios dice, no te cases, no te juntes, no tengas sexo con la mujer que no es tuya, pues obviamente es porque trae consecuencias. Pero pues vemos la astucia de esas mujeres que tienen, mejor dicho, con el mejor perfume de la habitación, me imagino yo las mejores velas, dice con mirra, imagínense, la mirra en ese tiempo pues era costosa y hoy en día sigue siendo costosa porque pues es algo que se utiliza para los mejores perfumes. Entonces, ella dice, tengo todos los aceites esenciales y hasta canela para que pasemos la noche de maravilla, embriagándonos, dice, emborrachándonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. ¿Qué le está diciendo al joven? Pues ya
te tengo atrapado, ya estás acá, todo lo tengo listo, así que ni creas que te vas a ir esta noche es mía, yo la aparté para ti y obviamente nadie lo va a saber, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que era una mujer casada y ella aprovechaba a ejercer la prostitución y a tener libertinaje cuando el esposo no estaba. Entonces, imagínense el riesgo que estaba corriendo ese joven. Por eso es que él dice el simple, el insensato, la persona que no piensa, que no tiene en cuenta el peligro, porque ustedes se imaginan un hombre celoso. Un hombre celoso o una mujer celosa es capaz de matar. Entonces, el chico estaba durmiendo en una guarida de escorpiones, pero estaba con placer. Y ella sí sabía lo que estaba haciendo. Y cuidado que el esposo pues ya sabía de las andanzas de ella, porque no debemos olvidar la historia de José cuando trabajaba en la casa de Potifar. Yo creo que Potifar sabía la clase de mujer que tenía. Todos los hombres saben lo que tienen. Entonces, pero aún así, pues hay hombres que a pesar de ver que la mujer es así, resbalosa, coqueta, y aparte de eso, hay hombres que les gusta que las mujeres sean así. No sé qué es lo que los atrae, pero pues hay hombres que les gusta así. Yo recuerdo hace unos años que estábamos en un centro comercial muy famoso aquí en la ciudad donde vivimos y había una pareja que estaban haciendo fila delante de nosotros en el cajero automático. Nosotros también pues íbamos a sacar dinero. Y la chica visualmente llamaba la atención, no por la delicadeza en la que estaba vestida, sino en cómo realmente estaba vestida y pues obviamente tenía una mano de cirugías para tener el cuerpo que tenía, se le notaba el rostro, el todo, pero el tipo la exhibía como que fuera el mejor trofeo y decía yo, qué triste, es como que esté exhibiendo una carnicería. Pero hay personas que son así, desgraciadamente hay hombres que eso les halaga. Pero aquí Salomón está diciendo, increíble, el chico se fue a meter al nido de un avispero. Porque ¿qué tal que el hombre le dé por regresarse? ¿Qué tal que el hombre a medio camino pase algo y se regrese y encuentre al joven con la mujer? Pues obviamente iba a ocurrir una tragedia. Entonces por eso él dice, es insensato. No piensa bien las cosas antes de hacerla. Lo rindió, dice, con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con salamería de sus labios. Obviamente, ella utilizó palabras para atraparlo, seducirlo, conquistarlo. Y dice, y como era así con esa salamería quiere decir que es una persona que es bien aduladora y tiene una labia, una facilidad de palabras para atrapar a la persona. Entonces, vemos que ella sabía cómo hacerlo y más a una persona que es inexperta, porque Salomón está diciendo, son muchachos, son jóvenes, inexpertos y obviamente, pues los jóvenes son curiosos y fácilmente caen en las trampas. Entonces, ese es el riesgo de uno no alertar ni aconsejar a los hijos en el peligro que corren en hacerle caso a una mujer casada. El problema que se les viene. Capaz y hasta pierden la vida. Y aparte de eso hay mujeres que son hasta locas, psicópatas y de todo, porque aparte de eso, pues empiezan a acechar a los jóvenes de tal manera que los llevan a casi que asfixiarse.
y los empiezan a manipular. Yo tengo casos muy cercanos de cosas que ocurrieron así, de personas que chantajeaban a los muchachos sacándoles dinero, sometiéndolos para decir, si no haces esto o aquello, o te vienes conmigo ahora y me sirves a mí como objeto sexual, pues las demás personas lo van a saber. Entonces el muchacho ya cayendo en la trampa, pues es difícil que salga. Entonces Salomón sigue diciendo, ella es bien salamera con sus palabras, al punto se marchó tras ella, o sea, logró atrapar al joven, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Entonces es tremendo porque él dice, ahí sí no hay nada que hacer. Es como cuando los animales, lo compara así, como cuando las vacas, dice, son atrapadas y ya se sabe que están determinadas al sacrificio. Obviamente está comparándolo con eso. Dice, el chico, él solito, por su propia decisión, decidió caer, dice, y va como al degolladero, o sea, a la muerte segura. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Obviamente una persona que anda en malos pasos, que roba, que chantajea, que hace cualquier cosa terrible, pues ¿en dónde va a parar? Obviamente a la cárcel. Entonces muchas veces nosotros caemos por nuestras propias decisiones en lugares que no estaban destinados ni predestinados para nosotros. Pero por esa falta de inteligencia, de sabiduría, de discernimiento y de comprensión de los peligros de la vida, los jóvenes caen, y no solo los jóvenes, también los adultos. Hay personas que han perdido su matrimonio de 30, 40 años por algo que era realmente insignificante y que no valía la pena. Entonces es muy triste que una persona dañe todo lo que por años ha construido y le ha costado. Entonces uno mismo abre la reja de la celda y uno mismo se mete. Hay prisiones en las que sí realmente la vida por la adversidad y todo eso la gente cae, pero hay otras que realmente uno mismo dice, quiero la llave y yo mismo me meto. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra de su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Está diciendo, es como las aves, como las palomas que realmente no se dan cuenta, les echan comida y hay una red ahí. Y cuando ellas comen, dice, ¡pum!, cae la malla y quedan atrapadas. Porque se enamoraron de la comida, pues obviamente las aves tienen hambre, pero un joven no tiene necesidad de eso, porque el sexo no es algo que el ser humano realmente dependa de ello. No, simplemente es por un deseo que no se puede controlar. Muchas veces los hombres y las mujeres no saben controlarse, y yo creo que alguien que se controla a sí mismo tiene todo ganado, y alguien que sabe vivir con él mismo y tener momentos de soledad, de su propia compañía, es alguien que no importa la adversidad, no importa la situación, es una persona que realmente tiene dominio propio. Entonces, está diciendo, pasó como lo de las aves. No miró el peligro y su corazón ya quedó, dice, atravesado. Entonces, el consejo que Salomón le da al hijo es, ten mucho cuidado, te estoy contando lo que vi para que tú no caigas en eso. Y nosotros como padres somos los únicos responsables de enseñarle a los hijos todos esos peligros, los cuales siguen vigentes hasta el día de hoy. Recordemos que hoy la gente es muy promiscua y no saben guardar su cuerpo. Y así como les contaba que hay personas que
pues han fallecido y su corazón y el resto de sus órganos quedaron intactos y otra persona lo recibe, el corazón guarda memoria y así es la sangre y el alma también se contamina porque el alma está viva. Es algo que no podemos ver superficialmente, pero existe. Y nosotros contaminamos el alma. Ustedes no se imaginan con cuántas personas se ha acostado una persona de esas. Entonces yo digo, quien se acuesta con una mujer promiscua o un hombre promiscuo, tú realmente no sabes a cuántas personas más estás invitando a tener sexo contigo. No lo sabes. Y no es solamente el riesgo de una enfermedad, sino las puertas en el mundo espiritual que tú abres. Y también tu cuerpo se contamina. Entonces la ciencia lo afirma. Si en los órganos se traspasan memorias, se traspasan recuerdos, se traspasan vivencias, imagínense lo que uno traspasa cuando está teniendo relaciones sexuales con la persona que no es la tuya. Entonces, ojo con eso. Es un llamado de atención que Dios nos hace por medio de este capítulo. Y realmente, pues yo creo que es importante que uno sea abierto con los hijos y también uno, pues, tener como la precaución, no solamente de guiarlos en ese sentido, sino en todas las áreas de nuestra vida, porque realmente eso es lo que quiere Dios, que la integridad siempre sea por encima de todo y lo moral y lo ético sigue estando de moda para Dios. Entonces, ayuden a sus hijos, aconséjenlos, tanto a hombres como a mujeres, que el cuerpo se cuida, el cuerpo es sagrado, el cuerpo es templo del Espíritu de Dios y sobre todo es algo que Dios nos dio para cuidar, para estimar y para valorar. Porque así como uno ama a los hijos y no quiere que nadie le haga daño, pues asimismo uno también debe guardar su cuerpo. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones.